¿Aprendido? Vamos. Muy buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida a la Cátedra de Desarrollo Humano. En el marco de la política de interculturalidad de nuestra institución Uniremington, hoy queremos darle la bienvenida a nuestro país hermano Perú y a su cónsul en la ciudad de Medellín, la doctora Patricia Navas Pérez, a la Cátedra de Desarrollo Humano. Perú, una perspectiva pedagógica y su impacto en Latinoamérica. Este evento es organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales, de manera conjunta con la Dirección de Humanidades y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El evento se desarrolla de manera híbrida, por tanto damos un saludo muy especial, no solo a quienes nos acompañan hoy en el auditorio, sino a quienes nos acompañan hoy de manera virtual, desde sus hogares, sus trabajos u otro espacio específico. En este momento queremos presentarles un video sobre nuestro hermano país Perú y daremos inicio entonces a nuestra actividad. Por favor, vamos con el video. Muchas gracias. El Consulado General del Perú en Medellín es una instancia internacional que se activó desde el año 2018, ejecutando diferentes tareas en los ámbitos de la migración, la interculturalidad y de conexión social, tanto con la comunidad peruana y con la sociedad colombiana, en las ciudades de Medellín, Manizales y el departamento del Chocó. Quiero permitirme ahora leer un poema del poeta peruano José Santos Chocano, que se titula Blasón. José Santos Chocano también ha sido denominado el Cantor de América y Poeta Nacional de Perú. Dice lo siguiente: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundó con épico fragor. La sangre es española incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. La metodología de nuestro evento es tipo conversatorio. Tendremos 4 momentos donde hablaremos del papel del consulado,
También hablaremos de la situación en el Perú, que desde el 7 de diciembre, pues, los medios de comunicación a nivel nacional e internacional han tenido la oportunidad de vislumbrar, pues, a todo el mundo. También hablaremos de la marca país y, por último, del intercambio y cooperación en los ámbitos de la ciencia y la educación. Como invitados, entonces, para este conversatorio tenemos a la doctora Patricia Nava Pérez, quien es abogada titulada y magíster en diplomacia. Asimismo, obtuvo una maestría en Humanidades de la Universidad Anáhuac de México entre los años 2003 y 2005. Es magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la plataforma ADP, donde obtuvo una mención en Recursos Humanos y una mención en Promoción Económica. Ha estado en la Cancillería en diferentes cargos, como subsecretaria para Asuntos Multilaterales del año 2000 a 2002, la Subsecretaría para Asuntos de América entre el 2007 a 2010 y en la Dirección General para Asuntos de América entre los años 2015 y 2018. En el exterior, ha trabajado como cónsul del Perú en México entre el año 2002 a 2003, en la Embajada del Perú en México entre los años 2003 a 2007, en la Embajada del Perú en Portugal entre los años 2010 a 2015 y actualmente la cónsul general del Perú en la ciudad de Medellín desde el año 2018 a la fecha. Igualmente, acompaña en este conversatorio Eric López Posada, especialista en cultura política y pedagogía de los derechos humanos de la Universidad Autónoma. Asimismo, Eric es maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como docente en las universidades de Antioquia y San Buenaventura. Asimismo, ha laborado en la Alcaldía de Medellín, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y en la Fundación Universitaria Bellas Artes. En la actualidad, se desempeña como asesor intercultural para el Consulado General del Perú en Medellín y es coordinador de la Dirección de Internacionalización de UNIREMITON. Asimismo, se encuentra con nosotros Camilo Andrés Galpán Lopera, quien hace un saludo también en nombre del vicerrector académico de nuestra institución. Camilo es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con posgrados en Filosofía, Maestría y Doctorado de la UPB, docente investigador y asesor en medios de comunicación. En la actualidad se desempeña como coordinador de la Dirección de Humanidades de nuestra institución. En Bogotá, de manera virtual, nos acompaña Sara Espinal Arango, politóloga de la Universidad del Rosario, especialista en gestión de proyectos de la Universidad UPB, máster en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Turín y el Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial del Trabajo. Actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington. E igualmente está con nosotros el profesor Juan Esteban Aguilar Pineda, abogado, especialista en estudios políticos y constitucionales, magíster en Derecho Constitucional, quien actualmente es docente de tiempo completo y coordinador del Grupo de Estudio Legal de la Corporación Universitaria Remington. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Juan Jacobo, por la presentación del evento. Yo creo que ya tuvimos como abrebocas, doctora Patricia, lo que vamos a empezar a conversar en torno y el contexto sobre el cual nos vamos a desenvolver en este encuentro el día de hoy, y es este maravilloso país hermano. Para contextualizar y de una vez entrar en materia, respetando también los tiempos y las obligaciones que usted tiene, ya vimos que no son pocas, es muy bueno que nos contextualicemos los que estamos aquí presentes, los que nos acompañan por Teams y los que en algún momento durante el día de hoy también van a presenciar este encuentro por YouTube. Y es con respecto a la carrera diplomática, las acciones que realiza un consulado, una embajada. Ya vimos la larga trayectoria que usted tiene en el ámbito, larga, ¿no? ¿Cierto? Larga. Una larga experiencia en la trayectoria diplomática con su, yo creo que la incursión debe haber sido en la maestría que realizó en diplomacia. Entonces, que nos contextualice en ese sentido. Los servicios para el pueblo peruano, esa contextualización y ese medio que presta la embajada o el consulado en materia de intercambio, de acercamiento entre pueblos, entre culturas, entre pensamientos, ¿en qué consiste el trabajo de un diplomático propiamente y cuál es la acción más relevante de cara a reunirnos como una sola comunidad universal? Bueno, antes que todo, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a la Universidad Remington por el espacio, a la universidad en general y a ustedes en particular por permitirme estar aquí en esta mañana y compartir un poquito de lo que hacemos en el consulado. En realidad, muchas veces, honestamente, yo no me doy cuenta de todo lo que he venido haciendo hasta que escucho el currículum, ¿no es cierto?, que tengo. Yo tengo en el servicio diplomático ya 23 años. ¿No? Es una carrera muy larga, efectivamente, como has mencionado.
Y en particular, digamos, concentrándonos en lo que hacemos en Medellín, yo debo decir pues que aquí no había un consulado de carrera diplomática hasta hace 4 o 5 años, ¿no? Yo vine a abrirlo, o sea, este consulado es mi hijo, ¿no es cierto? Yo lo he gestado en 4 meses, muy rápido, y el parto fue difícil, ¿no? Porque hubo muchas dificultades, ¿no es cierto? Porque no existe otro consulado de carrera diplomática aquí en la ciudad. El de Perú es el único, ¿no? Y eso obviamente responde en su momento, pues, a una voluntad política del Estado peruano. En tanto Medellín ocupa una relevancia particular en Colombia, se vio necesario que haya aquí una representación de nuestra Cancillería, ¿no es cierto? Y me entregaron a mí ese encargo, ese enorme honor de abrir un consulado acá y estar a disposición no solamente de los connacionales, sino también pues de la comunidad colombiana, ¿no? Y ahí, por supuesto, además de trámites que hacemos para nuestros connacionales, también proveemos, por supuesto, no vamos a llamarles servicios, pero sí hacemos actividades y eventos culturales que han estado los últimos meses bastante recargados porque mi amigo Eric pues me tiene trabajando muchísimo, ¿no es cierto? Y programa cosas casi todas las semanas. Entonces, tenemos una proyección cultural bastante importante que va por el tema, pues, de exposiciones de fotografía, películas, en fin. O sea, hay mucho de Perú sonando ahorita en Medellín y eso, la verdad, a mí me gusta mucho porque es una ocasión también, es una oportunidad que nos da para reencontrarnos con ustedes y que ustedes puedan conocer, ¿no es cierto?, un poquito más del Perú. Esas son las expectativas que tiene un gobierno cuando permite tener esa presencia diplomática en otro país. Pusieron los ojos en Medellín por lo que ya nos comentaba, Claro. pero las expectativas así más inmediatas de un gobierno como el gobierno, el Perú, Perú tiene en vista una serie de indicadores, digámoslo así, con respecto a Colombia y unos intereses mutuos que podamos decir nosotros al respecto de la educación en la cual estamos involucrados los que estamos acá, Sara, que está en teleconferencia, y los estudiantes. Uno piensa en ventajas y beneficios. ¿Qué hay de interesante que yo pueda ver en el trabajo que hace un consulado aquí como estudiante, no solo como docente, y que yo diga, Perú se está acercando realmente para mí? ¿Qué me puede dar el consulado a ese respecto, doctor? Pues mire, en un primer plano y lo más inmediato es justamente nuestra labor de proyección cultural, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en la página de Facebook nuestra o en el Instagram, ¿no es cierto?, las actividades que venimos realizando, ¿no? O sea, ahí, digamos, ya hay un primer contacto. Ya en un segundo plano, y si por supuesto, ¿no es cierto?, los estudiantes o la comunidad en general desea, puede acercarse al consulado, ¿no es cierto?, y solicitar información de interés, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que en el marco, concretamente Alianza del Pacífico, ¿no?, hay acceso a unas becas, muchos acceden a ellas, ¿no? Y nos contactan para pedir información sobre qué hacer, qué no hacer, cómo estar, cómo viajar, cómo desenvolverse en el Perú una vez que llegan por allá. Entonces, en realidad, digamos, no estamos pues parametrados a uno u otro servicio. Si ustedes necesitan algo del Perú, conocer algo del Perú, saber algo del Perú, cosas sencillas, cosas complejas, nos las pueden consultar a través de las redes, telefónicamente, el correo electrónico, ¿no? Muchas gracias. Yo antes de darle la palabra aquí a Eric decía que ya uno viendo el video queda uno antojado, pues solo pensar las playas que tiene Perú, la comida, la gente, la cercanía, la historia, porque hay una conexión también histórica muy interesante. Allá iba mi pregunta, pero bueno, ya queda abierta el antojo para todos aquí los estudiantes y los que estamos presentes. Y bueno, una vez muchas gracias, una vez más muchas gracias por estar aquí y compartirnos lo que significa el trabajo. Bueno, bienvenida, señora cónsul. Estamos muy contentos que nos acompañe hoy precisamente en esta primera Cátedra Internacional de Desarrollo Humano y que pertenece a un programa que se llama Uniremington Intercultural, que queremos que tenga mucha fuerza dentro de la institución en las actividades que hace la Dirección de Internacionalización. Pero creo que es importante para todos acá como ponernos en contexto, como contarnos un poquito qué fue lo que sucedió en Perú a partir de ese 7 de diciembre del 2022, como para entender un poco la dinámica de lo que está sucediendo en nuestro hermano país. Bueno, si ustedes han estado siguiendo las noticias, como seguramente lo han hecho, habrán conocido pues que el 7 de diciembre hubo un golpe de Estado en el Perú, ¿no? Un golpe de Estado que, digamos, culminó, en realidad fue digamos, un hecho, yo diría que hasta casi anecdótico, porque los plazos en que se dio el golpe y la asunción de la nueva presidenta pues fueron de 3-4 horas, ¿no?
Yo creo que, de verdad, creo que duró más la final del Mundial que lo que pasó en ese día en Perú. Pero, a ver, resumido, el señor Pedro Castillo, expresidente, digamos, dio un mensaje a la nación televisado, o sea, todos lo pueden ver, ¿no? Debe estar en las redes inclusive, en el que él, pues, decide, como dijo en ese momento, suspender temporalmente el Congreso, ¿es cierto? Intervenir el Poder Judicial, en fin. Y este golpe, digamos, no contó con el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de su propio gabinete, ¿no? Él sale de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Luego es interceptado, puesto a disposición de las autoridades policiales, judiciales. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, ¿no? Y en el ínter en que él salía, digamos, de Palacio de Gobierno, el Congreso nuestro convoca una sesión especial para tratar este tema, se vota la vacancia por incapacidad moral permanente y al rato asume la vicepresidenta, que en ese momento era pues la señora Dina Boluarte, nuestra nueva presidenta desde el día 7. Como les digo, fue un proceso muy rápido, tomó menos de 4 horas. Entonces, sobre esta, digamos, sucesión presidencial, no podemos decir otra cosa que lo que es, ¿no? Fue una cosa, una sucesión constitucional dentro del margen de la ley, previsto además en nuestra constitución política, entonces ahí no hay, digamos, mucho más que agregar. Posteriormente, por supuesto, se producen algunas manifestaciones que eran hasta lógicas y consecuencia pues de esta realidad que se vivía en ese momento, manifestaciones que han venido, digamos, disminuyendo, ¿no? Paulatinamente, no han terminado, están concentradas ahora básicamente en el sur del Perú, y digamos, ante esta situación, lo que el gobierno ha hecho más bien es abrir puertas de diálogo. Hay establecidas 8 mesas de diálogo en las distintas regiones del Perú, ¿no? Hay incluso una comisión multisectorial que está pues, haciendo un seguimiento de las víctimas, ¿no? de lesiones o en fin, lo que ha sucedido en estas manifestaciones. Y lo que se está viendo en este momento, además, es que haya un adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Que queda en realidad en manos del Congreso, que debe aprobarse pues a las legislaturas correspondientes, ¿no? El señor Pedro Castillo en la actualidad tiene prisión preventiva desde el tema de derechos humanos. ¿Cómo se está manejando esto? Él está con prisión preventiva, no por, a ver, no, hay que separar las cosas, ¿no? Un tema es, digamos, político, constitucional de su vacancia. Él no está preso por eso, él está preso preventivamente, ¿no? Durante 18 meses por este intento de golpe de Estado. Y digo intento pues porque en realidad, como nadie lo siguió, quedó ahí. Eso no quiere decir que no lo haya dado, ¿no? Entonces, él está en prisión preventiva desde el 7 de diciembre, y sobre sus derechos humanos, la verdad es que están totalmente contemplados. Incluso él ha recibido visitas de delegaciones de la CIDH y todo esto. O sea, no, y él tiene acceso incluso a medios, ha dado una entrevista. O sea, no es que esté, pues, digamos, se le está respetando como corresponde, ¿no? Bien, a mí me gustaría de pronto que nos contextualizáramos un poco, debido a que venimos hablando de que efectivamente se está contemplando el gobierno de la presidenta Dina Boluarte con todas sus características constitucionales previamente establecidas. Digamos que pasemos un poco más allá. ¿Cómo se percibe en materia, repito, constitucionalmente hablando, cómo podemos hablar en materia de democracia y legitimidad el gobierno actual de Dina Boluarte? Pues digamos, teniendo en cuenta que hay tantas manifestaciones en las calles que ya cada vez pues están dando menos, como usted lo menciona. Entonces, ¿cómo podríamos explicar y abordar este tema de lo que es la legitimidad y la democracia constitucionalmente hablando? A ver, como mencioné hace un momento, el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno legítimo, constitucional y está amparado en las previsiones que constan pues, en nuestra constitución política. O sea, ahí, digamos, no hay mucho más que debatir porque lo que ha sucedido, digamos, en términos de sucesión, mandato y lo que está haciendo en este momento está previsto por la ley. O sea, ella no era una extraña, una advenediza, una usurpadora, ella era la vicepresidenta, ¿no? Y en nuestro país, cuando algo sucede con el presidente, es la vicepresidenta, en este caso, la que tiene que asumir, ¿no? Ahora, ciertamente las manifestaciones también responden, obviamente, ¿no? a
a demandas sociales insatisfechas. O sea, nosotros no podemos hacernos la vista gorda y decir que eso no existe. Obviamente existe. Y no es un tema de hace un año o dos, esto tiene mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hasta es saludable, ¿no es cierto?, que hay estas manifestaciones porque nos hacen caer en cuenta de que hay sectores de la población no atendida en los requerimientos que ellos tienen, ¿no es cierto? Y también pienso que el hecho de que puedan manifestarse, puedan marchar, ya estamos hablando casi de 3 meses, ¿no es cierto?, es también un signo de democracia. O sea, en realidad no ha habido una represión, ¿no es cierto?, que uno pueda pues, decir que ya no se permite la manifestación, ¿no? Lo que en todo caso puede haber habido son manifestaciones violentas, ¿no es cierto?, que ya no tienen, digamos, ese paraguas de manifestación social propiamente dicha, de reclamo, ¿no? Si yo voy a, digamos, atentar contra un aeropuerto, ya estoy hablando de otro tipo de situación, ¿verdad? O sea, y eso creo que estamos de acuerdo todos en que, o sea, todos podemos manifestarnos, sí, todos podemos reclamar, marchar, perfecto, pero ya hay otra situación cuando pues esta marcha se sale de control y entran temas de violencia. Me gustaría también profundizar, ya que usted lo menciona, sobre, digamos, esas manifestaciones que van a responder muchas veces a situaciones que se vienen dando, donde, pues, lógicamente vamos a tener unas consignas, donde vamos a tener una serie de reclamos a la institucionalidad, bien, como pasa en todas las naciones latinoamericanas, donde pues la gran mayoría de los pueblos vamos a tener una población con un montón de necesidades básicas pues por cubrir. Pero entonces, teniendo en cuenta la gran extensión de Perú y teniendo en cuenta, digamos que hay múltiples comunidades, múltiples poblaciones tan diferentes entre sí, me imagino que todos deben tener unas consignas en común, pero me imagino que también debe haber otros elementos diferenciados. No sé si de pronto protesten por las mismas razones lo que es la sociedad civil de Lima, pues la parte que está protestando, que digamos que no tiene la misma forma de vivir y las mismas formas de desarrollarse como comunidad, como puede ser, por ejemplo, Iquitos, que tiene digamos, una dinámica completamente diferente, o Arequipa, o Piura, o cualquier otro asentamiento poblacional. Entonces, como para sintetizar un poquito, y en mi planteamiento la pregunta pues sería, digamos, tenemos una serie de elementos en común, pero dentro de los movimientos sociales, dentro de las movilizaciones, pues hay algunos asentamientos poblacionales donde, digamos, podrían estar protestando por otras cosas completamente diferentes, por otros temas completamente diferentes. Pues mire, como usted ha dicho, ¿no? El Perú es vasto, ¿no es cierto? Y evidentemente cada región tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos, ¿no? No es lo mismo efectivamente el manifestante pues del sur peruano, ¿no es cierto?, que el de la costa norte. Y de hecho, ¿no es cierto?, las manifestaciones han estado concentradas y siguen concentradas básicamente en los departamentos del sur, ¿no? Concretamente en este momento en Puno, ¿no?, que es el departamento colindante con Bolivia. Yo no podría decirle con exactitud, ¿no es cierto?, porque sinceramente son tantas las demandas que creo que me quedaría corta, cuál es específicamente el reclamo de la gente del norte. De la gente de Iquitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo no he sentido, existe por supuesto la manifestación, pero no he sentido que sea tan dura y tan fuerte como la de la gente de Puno, que incluso, como ustedes lo pueden ver en los medios, en estos días están desplazándose nuevamente hacia Lima, ¿no? Entonces, yo creo más bien que podemos hablar de un cúmulo de necesidades insatisfechas, de un cúmulo de demandas, y también, ¿por qué no? O sea, obviamente esta población que votó mayoritariamente por el expresidente Castillo también está reclamando porque ese voto, ¿cómo queda? ¿No es cierto? O sea, ¿dónde queda el voto que ellos dieron por una persona en la que pusieron, digamos, su esperanza para atender sus demandas y necesidades? Entonces, hay un cúmulo ahí de necesidades y situaciones que hacen que esta particular coyuntura sea de una complejidad muy peculiar, ¿no? Yo misma, cada día que veo las noticias, pues en realidad nunca me levanto con una noticia, digamos, más bien me levanto todos los días con una noticia diferente, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas me desperté con la noticia de la extradición del expresidente Toledo, ¿no? Entonces,
no es que haya dejado de lado el otro tema, el tema coyuntural que ahorita nos ocupa, pero ya este nuevo tema también pasa a ser parte de esa coyuntura y de esa dificultad que obviamente se va a ver pues materializada en algunas semanas seguramente cuando él llegue al país, porque pues extraditado va a estar, ¿no? Y empiece también un tema judicial contra él. Entonces, sí es complicado, sí es muy difícil. A mí me dicen muchas veces que, no sé, admiran, ¿no? Que en el Perú los presidentes puedan salir porque la calle pues lo demanda. Y no es tan así, ¿no? O sea, yo no sé si sea admirable porque hemos tenido muchos presidentes en los últimos años. Lo que sí queda demostrado, creo, es que hay una vocación democrática, porque incluso con estos movimientos de presidentes o estos cambios, lo que hemos tratado de hacer y tratamos de hacer todos los días es mantener esa democracia que todavía existe en el país. Yo pediría, doctora Patricia, que de pronto nos contextualice al respecto de la injerencia política que tiene, hablando de golpe, podríamos hablar de muchos golpes de Estado que se han dado en Perú a lo largo del siglo XX y ahora pues con este que nos madruga directamente en el año 2022. Pero esa injerencia que tiene, por ejemplo, las fuerzas militares en el plano político, que yo creo que es una diferencia fundamental con el contexto político colombiano y que esa manera de leer el golpe de Estado es diferente de cómo se podría leer en otros países. Hay un cierto contexto muy sui generis de Perú que se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX, por ejemplo, entre los años 50 y 80, con unos golpes de Estado sucesivos, pero que le han ayudado a construir una cultura política muy particular. Entonces, esa particularidad, por ejemplo, repito, de la injerencia que tiene las fuerzas militares en el ámbito político, lo que no se percibe propiamente en países como Colombia. Y al respecto de las elecciones, que sería un poco para prolongar ese mismo elemento, ¿cuáles serían las etapas siguientes? ¿Qué nos espera ahora? Una probabilidad de tiempo, no sé, algo en esa línea, pensando en los beneficios que esto tiene obviamente para toda esa opinión pública que quedó ahí como en stand-by, esperando a que se lograran por lo menos de alguna manera colocar sobre la mesa sus intereses y están ahí todavía a la espera porque no se comenzó a hacer nada en el fondo. Bueno, a ver, yo creo que las coyunturas son distintas, ¿no? Si nos volcamos pues a los años 50 o 60, en fin, sí podemos hablar de una participación de las Fuerzas Armadas en golpes de Estado directos en los que ellos incluso tomaban el poder, ¿no es cierto? En estos momentos, en los últimos años, décadas, en realidad en el Perú, la participación de las Fuerzas Armadas ha sido de apoyar, ¿no?, a la democracia. Ellos no han intentado tomar el control, más bien apoyan lo constitucionalmente establecido, y eso es saludable también, ¿no es cierto? Y habla, creo yo, bien de un papel que también para ellos es complicado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, vamos a retrotraernos al año 92, cuando hubo este autogolpe del expresidente Fujimori. Las Fuerzas Armadas estuvieron ahí apoyando. Eso es innegable, o sea, no lo digo yo, está en los medios, o sea, ahí está. En esta ocasión no hubo ese apoyo, ¿no? Tal vez porque la vocación democrática es distinta. Entonces, yo creo que la participación de las Fuerzas Armadas también ha sido determinante para poder mantener esta democracia en el Perú. Y sobre el tema de adelanto de elecciones, a ver, ahí el tema es constitucional, ¿no? Perdón, es congresal. Depende del Congreso, ¿no? Digamos, aceptar esta disposición extraordinaria que tiene además que ser votada en 2 legislaturas. Hubo un primer intento, la verdad, ¿no? Se extendió la legislatura anterior, pero no se llegó a un acuerdo. ¿Y eso por qué? Porque el Congreso peruano es un Congreso atomizado, ¿no? Entonces, la verdad que llegar a acuerdos es un poco difícil. Entonces, en un primer momento se manejó abril 2024, luego diciembre 2023. Sin embargo, en nuestro país las elecciones son de primera y segunda vuelta. Y hay además unos plazos establecidos también por temas administrativos, logísticos, que obviamente deben cumplirse, ¿no? No es tampoco que uno dice, hay elecciones en julio y lo podemos hacer, porque eso implica un cierre padrón electoral que ya nos involucra a los consulados, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que la gente pueda tener, para votar, el DNI con dirección en Colombia, ¿no? Entonces, sí es difícil. Yo espero que salga en esta legislatura que empieza ya en los próximos días, debería debatirse. Si eso sucede así y se acepta en esta primera, podría ir a una segunda legislatura para poder aceptar esta nueva disposición que sería extraordinaria en la Constitución Política.
Esperemos que sea así, esperemos. Y bueno, y esperamos nosotros también, porque claro, a la hora de hablar de expectativas en el trabajo que se hace con Colombia y con las ciudades que usted nombró al inicio, Medellín, Manizales, Bogotá, etcétera, el golpe de Estado se convierte entonces en un paréntesis de alguna manera en muchas estrategias, continúa todo de la misma manera, ese vender la idea de país, de permitir un intercambio cultural, etcétera, ¿cómo se ve afectado, por ejemplo, por un acontecimiento como este? No, el trabajo nuestro en el consulado se ha mantenido inalterable, ¿no? Y eso va a continuar así. O sea, yo no he parado de trabajar porque haya habido esta situación en diciembre. De hecho, ¿no?, ya que usted leyó un poema, yo voy a permitirme, ¿no?, a ver si recuerdo uno, que dice: no es este tu país porque conoce sus linderos, ni por el idioma común, ni por el nombre de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, volverías a elegirlo para construir aquí todos tus sueños. Ese es mi país, Perú, y por ese país yo trabajo, independientemente de golpes, inestabilidades políticas o lo que pueda haber. Mi función aquí es dar a conocer el Perú, hablar por el Perú, destacar lo positivo, no ocultar lo negativo porque también existe, y permitirme espacios como este, ¿no es cierto?, en el que puedo compartirles un poco de esa realidad y que ustedes de primera mano puedan conocer lo que pasa por allá. Porque ahí sale a relucir, y lo digo con todo respeto y admiración, también el profundo conocimiento, el estudio y el trabajo que ha realizado en el área de las humanidades. Me permito exaltar ese aspecto también en su perfil, porque claro, se convierte, ese trabajo diplomático no es solamente articular una serie de estrategias, ni de conocimientos adquiridos en la academia, sino que va mucho más allá, ¿no? El deseo de hacer comunicar dos pueblos, dos historias, y en función de eso, caminar juntos hacia el progreso de las naciones. Así que bueno, una oportunidad más para agradecer su presencia, porque yo creo que eso es muy ilustrativo y muy pedagógico para todo el público. Precisamente con esa pregunta y con ese pensamiento, antes de darle la palabra a Sara, señora cónsul, en el tema de marca país, no se afecta ningún tipo de comercialización, que ustedes son pioneros en ese tema y en esa estrategia, no hay ninguna afectación pero económica, ni cambio de negocios, ni nada de eso. A ver, las exportaciones, turismo, inversiones, que son en realidad las tres áreas en las que incide la marca Perú, la marca país, se mantienen inalterables. Obviamente, ¿no es cierto? O sea, no podemos negar pues que los inversionistas pueden estar a la expectativa de lo que ocurre en las próximas semanas y meses, ¿no es cierto? Eso es lógico, o sea, tiene que suceder. Cualquiera que piense invertir en un país tiene que estar seguro de lo que va a pasar, ¿no? Eso, sin embargo, no quiere decir que no se estén realizando en este mismo momento negocios, ¿no? Porque las empresas también tienen una lógica distinta, ¿no es cierto? Business es business, ¿no es cierto? Y ellos van a seguir haciendo negocios en la medida en que esos negocios puedan permanecer inalterables, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, destacar mucho un ejemplo muy reciente de una empresa peruana que se llama Talma, que está dedicada al rubro logístico y de servicio en rampas en aeropuertos, que opera en México, en Colombia, en fin. Compró una empresa denominada SAI, Servicios Aéreos Integrados, que era de Avianca. Esta empresa funcionaba en Bogotá, ¿no? Entonces, Talma ya está en Colombia y está desde, me parece que el 20 o 21 de febrero, o sea, ahorita, ¿no es cierto? Y acá siguen inalterables esos bombas de gasolina Primax, por ejemplo, ahí están, son peruanas también. Tenemos inversiones del Banco de Crédito, o sea, eso no va a cambiar, ¿no? En tanto las condiciones en ambos países, porque no solamente es una vía, ¿no es cierto? Eso el negocio es bilateral. Entonces, en tanto en ambos países las condiciones se mantengan y, digamos, propicien y existe un marco jurídico estable, eso se va a prolongar. Saludamos a Sara, que nos acompaña desde Bogotá. Sara, no sé si tienes ahí agüita y tinto, pero bueno, por lo menos de corazón. No, pero aquí estoy sí muy dispuesta pues para el conversatorio y pues muchas gracias por la invitación, señora cónsul. Muchas gracias pues por su presencia acá. Ahorita queremos más como enfocarnos un poco en conocer la cooperación que se está dando entre Colombia y Perú, relacionados más que todo en la parte de innovación y ciencia y tecnología.
y motivar de pronto a los estudiantes a que ellos puedan conocer un poco sobre estos procesos de internacionalización que pueden tener, esas oportunidades de la cooperación. Entonces nos gustaría pues saber cómo en esta materia qué se está desarrollando desde el gobierno de Perú con Colombia. Usted ahorita ha hablado un poco de la Alianza del Pacífico y las becas que los estudiantes pueden tener. Entonces, de pronto conocer un poco sobre esto para que los estudiantes pues tengan este conocimiento y en materia general cómo se está desarrollando esta cooperación entre los países. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta, Sara. A ver, los chicos aquí presentes, en realidad todos ustedes pueden entrar a la página de la Alianza o a la página web de Pronavec, pronavec.gov.pe, que es, digamos, la plataforma desde la que se manejan las becas en la Alianza del Pacífico, que es, digamos, un espacio muy, muy chévere. A mí me gusta mucho porque no solamente son becas para pregrado, sino también para posgrado e investigadores, ¿no es cierto? Yo tengo entendido que en este momento están en convocatoria. Entonces, ahí tienen un primer espacio en el que ustedes pueden, digamos, encontrar oportunidades en las universidades nuestras o las de México, las de Chile. O sea, es una plataforma muy interesante para todos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver concretamente en cooperación, en innovación, tecnología, cultura, en fin, ahí tenemos dos espacios, ¿no es cierto? El primero, que se da en el marco del plano bilateral, ¿no es cierto? Y dentro de este plano bilateral, en un espacio que se llama Comisión Mixta de Cooperación Perú-Colombia, ¿no? Esta comisión mixta desarrolla sus actividades por bienios o trienios. Desarrollan un programa fundamentalmente en áreas como medio ambiente, ciencia, cultura, tecnología. En esos programas se realizan proyectos y dentro de cada proyecto hay actividades. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, ¿no? El programa del año 19 al 21 tuvo 12 proyectos en las áreas que he mencionado, hubo 104 actividades. Y ojo que con todo y pandemia se lograron realizar 97 de ellas. Entonces es un porcentaje de 90 y tantos % de cumplimiento que la verdad es para sacarse el sombrero con todo y pandemia incluida, ¿no? El programa 22-24 tiene 10 proyectos en las áreas también que les he dicho, ¿no es cierto? Medio ambiente, turismo, en fin, ¿no? Educación. No tengo a la mano, sinceramente, en este momento cuántas actividades hay, pero si hacemos una relación de proporción con lo que les mencioné hace un ratito, pues debe haber alrededor de 90 o 100 actividades, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a saber cuántas se realizaron? En el año 24, cuando haya la revisión de este programa en el marco de esta comisión mixta. Concretamente, ya en los temas, digamos, de innovación o tecnología, nosotros tenemos como un pilar de política exterior nuestra la cooperación, ¿no? Y tenemos para ello una agencia que se llama APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es un ente adscrito a la Cancillería, ¿no? Y que tiene pues a la cooperación técnica internacional como un pilar de política exterior y además una herramienta muy útil para el desarrollo y la complementación entre nuestros pueblos. Entonces, en ese marco también desarrollamos actividades, ¿no? Y el Perú, en su calidad de país dual, porque ofrece y recibe, ¿no es cierto?, cooperación, tiene políticas establecidas que van, pues, digamos, que tienen como norte más bien lograr el desarrollo inclusivo y digamos, el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Para repetir la página, se las vamos a anotar ahí para quedar escrita en el chat. Es Pronavec, pronavec.gov.pe, ¿cierto? Bueno, Sara, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí. Una última pregunta y es, pues ya viendo todo lo que hay y las posibilidades que tienen los estudiantes, también me gustaría conocer un poco cuáles son como esas ventajas y desafíos que tiene esa cooperación en materia de investigación, de innovación y de desarrollo entre los dos países. ¿Cuál ves esas ventajas y esos desafíos y cómo pues se está como tratando de estructurar la idea de hacerle frente a estos desafíos que podrían tener? Pues, a ver, yo creo, y es como ocioso repetirlo, pero creo que la pandemia, ¿no es cierto?, nos dio la posibilidad de realmente enfocar que la cooperación internacional es necesaria para nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Yo creo que este fue un parteaguas en el antes y después de la cooperación que existe entre nuestros países, ¿no? Porque se hizo más evidente que nunca, ¿no?, esa necesidad de complementarnos y esa necesidad de cooperar en términos de igualdad. O sea, no es igual que, hablemos de Perú, por ejemplo, ¿no?, que el Perú pues coopere o sea, ya sea en calidad en este caso, digamos, de receptor,
de cooperación de la Unión Europea a ser un cooperante en los mismos términos que un homólogo de la región, como puede ser Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿no es cierto? Para mí, honestamente, funciona mejor esa cooperación homóloga, ¿no? Entre países homólogos, porque nuestras realidades son similares, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo, pues, pretender que no sé, un ruso, ¿no es cierto?, entienda, pues, la educación híbrida rural, ¿no?, como lo puede entender, pues, un peruano del altiplano, ¿no es cierto?, o un colombiano de aquí cerquita en el oriente antioqueño. O sea, yo creo que por ahí esto es una ventaja porque nos hemos dado cuenta por fin de esta necesidad de complementarnos, de compartir experiencias, conocimientos, y es a la vez un desafío, ¿no? Ok, ya sabemos que somos complementarios, ahora busquemos esas áreas en las que necesitamos esa complementariedad, en las que necesitamos realizar esos esfuerzos conjuntos, ¿no? Porque de otra manera no vamos a salir adelante. Y la idea finalmente desde la cooperación, ¿cuál es? Que podamos desarrollarnos de manera inclusiva, ¿no es cierto?, entre todos. Esto no es una actividad de una vía. La cooperación requiere dos partes: el compromiso de que alguien coopere y la obligación de que quien recibe esa cooperación efectivamente cumpla con las actividades a las que se ha comprometido para poder mejorar. Esto va de dos vías, si no, no funciona. Y eso funciona muy bien entre países homólogos. Sí, muchas gracias pues por esta visión y también pues a los estudiantes motivarlos a que miren esa posibilidad de cooperación entre países más cercanos, que vean a los países vecinos. Tenemos una visión muchas veces enfocada en otros países, como lo hablabas tú, Unión Europea, Estados Unidos, y pues la cooperación entre países de sur-sur, por decirlo así, es muy, muy importante y tiene una riqueza infinita. Entonces, de verdad que muchas gracias por tus palabras. Y bueno, ya hasta aquí llegan las preguntas. Muchas gracias. Abrimos un espacio para el diálogo con la señora cónsul, doctora Patricia Nava Pérez, y con quienes hoy nos acompañan. Entonces, quienes del público quieren hacer alguna pregunta o también quienes nos acompañan de manera virtual, pueden allí escribir directamente el comentario, su opinión o la pregunta, y aquí se la transmitiremos directamente a la señora cónsul. Entonces, abrimos este espacio para el intercambio también. No sean tímidos. No hay pregunta mala, por favor. Pero entonces yo aprovecho para hacerle una favor. pregunta, doctora. En términos de lo que está sucediendo en el Perú, ¿qué tanto incide, digamos, la diversidad étnica? Porque, digamos, hay unas comunidades, como usted ha señalado, en el sur, que tienen un componente étnico importante. ¿Qué tanto incide eso en las manifestaciones que se han venido presentando? Es que justamente ese es el tema, ¿no? Esas son las comunidades que no han visto satisfechos los requerimientos, las necesidades, y son comunidades además que no están pues pidiendo, no sé, un hotel 5 estrellas, ¿no? Es gente que pide alcantarillado, luz eléctrica, internet. Entonces, son demandas que pueden ser perfectamente atendibles, ¿no es cierto? El gobierno afortunadamente está trabajando para eso. Hay un programa que se llama Compunche Perú. Punche es fuerza allá. Entonces, hay una inyección importante de dinero justamente para esas regiones a corto y mediano plazo, ¿no? Buen día, doctora. Hola, ¿cómo está? Y buen día para todos. Quisiera preguntar un poco desde esta parte o dimensión cultural, ¿sí?, e histórica. Sabemos nosotros de la riqueza de los incas y de la riqueza indígena del Perú. Estamos hablando desde sus inicios. Me gustaría conocer un poquito o que nos recordara un poco mejor desde esos inicios indígenas de la colonización, ver un poco ese origen del Perú hasta el para dónde va Perú, hacia dónde va Perú en términos de cultura, porque vemos una gran riqueza cultural que puede también aflorar para el turismo y para muchas cuestiones importantes en términos también de riqueza, y no solamente económica, sino también humana, cultural, pluriétnica, y facilitar lazos incluso interculturales con otros pueblos como el colombiano y otros pueblos en términos mundiales. ¿A dónde va el Perú?
Yo creo que es una pregunta que se hace toda la gente, ¿no es cierto? Yo misma, ¿no? Y nos la hacemos pues no desde hace un año o dos, sino desde siempre, desde que tenemos noción de nuestra existencia, ¿no es cierto? Es una pregunta que requeriría un café largo, ¿no es cierto? Sí, una charla, pero ya en que pues sea de un intercambio, no solo escucharme yo, porque yo le dije ahí me aburre escucharme, pero yo le puedo decir, ¿no? Y eso desde un punto de vista como ciudadana, no como cónsul, porque finalmente a mí el traje de cónsul se me acabará en algún momento y no dejaré de ser peruana por eso. Pero a mí me gustaría responderle que mi país es un país que ve con optimismo su futuro, con muchos obstáculos, por cierto, en este momento, ¿no? Hay mucha piedra en el camino, y no me refiero a la de los manifestantes, pero sí obstáculos que de alguna manera retrasan ese desarrollo, que no solo es cultural, ¿no es cierto? No podemos pensar en un país en términos únicamente de cifras del PBI, ¿no? Yo creo que hay cifras y digamos, estándares que podemos ver desde otras ópticas, como por ejemplo el social, nuestras tasas de desempleo, de salud, de educación, que nos pueden dar una visión mucho más exacta de nuestro país, del Perú, ¿no? A mí me gustaría decirle que el Perú, a pesar de sus problemas, es un país que tiene un futuro, ¿no es cierto?, que está por construir o que se viene construyendo. En realidad, yo trabajo por eso. De otra manera no estaría yo aquí, ¿no es cierto? De otra manera no sería yo cónsul. De otra manera no podría yo representar a mi país a pesar de todo lo que viene sucediendo hace tantos años, ¿no es cierto? Esto no es, como digo, no es un tema que tenga 1, 2, 3 años, 5 años, no. Yo desde que tengo uso de razón, porque yo nací en la época de un gobierno militar, ¿no es cierto?, tuve la ocasión, no de entender, pero sí de saber lo que fue una constituyente, ¿no es cierto?, en el año 80, más bien 78, y concreto ya con un nuevo gobierno democrático en el 80, y desde ese entonces para acá he vivido pues todas las épocas posibles, ¿no? O sea, he perdido la cuenta cuántos presidentes he visto ya, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo como ciudadana no mantenga ese optimismo, ¿no? Y no mantenga esas ganas de trabajar por el país, que creo además que es un sentimiento compartido por todos los peruanos que queremos justamente, ¿no?, que el Perú crezca y se desarrolle, que nos va a tomar tiempo sin duda, ¿no?, porque digamos, cada piedra en el camino nos devuelve un poquito hacia atrás, pero ese trabajo también tiene de alguna manera su razón de ser, y yo veo los frutos de ese trabajo cuando en cosas sencillas, por ejemplo, como las cosas culturales que hacemos aquí, los eventos que hacemos, la gente me dice, y para mí es una caricia al alma, ¿no?, qué lindo es tu país, qué chévere es Perú, qué rico un pisco sour, cómo quisiera ir para allá, cómo quisiera poder, o sea, para mí, yo gano con eso, ¿no? Mi consulado gana con esa proyección que hacemos de a poquito, es un trabajo de hormiga, pero lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto. Y en relación con su pregunta, veo una ahí que tiene que ver con el tema de la persona no grata del presidente Petro. Eso no va a afectar ninguna relación, es una declaración política del Congreso, ¿no es cierto?, que tuvo su cierre. Ya hubo una manifestación de la Cancillería peruana, ya hubo otra de la Cancillería colombiana. Yo creo que no podemos detenernos en esas coyunturas que la verdad no hacen bien, ¿no es cierto? Nuestros países tienen una historia pues de más de 200 años de relaciones diplomáticas, ¿no es cierto? Nosotros somos países hermanos que tuvimos por ahí un traspiés hace más o menos un siglo con el tema de Leticia, existió, no lo vamos a negar, pero ese problema se superó en 4 o 5 meses, ¿no? Y desde entonces hasta ahora hemos venido creciendo en una relación en términos comerciales, en términos culturales. O sea, yo cuando he llegado aquí en Medellín no he encontrado sino cosas buenas, y los colombianos allá lo mismo. Eso no va a cambiar y no se va a detener, no va a dejar de ser así por una coyuntura política, ¿no es cierto?, que es eso, una coyuntura política. Las relaciones nuestras son anteriores y superiores a cualquier coyuntura política. Eso es lo que yo creo. Gracias, doctora Patricia, por sus respuestas y su disposición a darnos la posibilidad de conocer muchísimo más del Perú. Un país que, bueno, tuve la oportunidad de conocer entre diciembre y enero y vine maravillado realmente. Sí, ahorita. Tocó inclusive en la coyuntura, me tocó. No, reorganicé el viaje para poder estar medianamente tranquilo, pero que vine maravillado. Bueno, queremos entonces agradecer muy especialmente a las personas que hoy nos acompañan, tanto de manera virtual como de manera presencial, y a la doctora Patricia Nava Pérez, que hoy nos dio la posibilidad entonces de conocer muchísimo más de nuestra hermana República del Perú. Los invitamos a todos y a todas a que se dispongan a acompañarnos en el piso 2 de la Torre 2, que hay una muestra cultural y un cóctel de la hermana República del Perú. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, Gracias a ustedes. recuerden, piso 2 de la Torre 2, allá los esperamos. Un cóctel. Gracias, que estén muy bien. And maybe I don't want your love. 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 And maybe I don't want your love.